bueno es nuestro Dios, Él es maravilloso, poderoso, que nos permite que podamos disfrutar de su presencia, gozarnos en Él, adorarle incansablemente todos los días de nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Nuestro Dios es bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Qué bueno que tú y yo hoy podamos una vez más estar glorificando al Señor a través de su palabra, bendiciendo su nombre, exaltándole. Y quiero en esta hora hablar con ustedes algo muy importante para la iglesia. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia. Siempre han sido tiempos difíciles para la iglesia y mucho más en estos tiempos para la iglesia contemporánea que somos nosotros, pero no hay nada más devastador para una familia, para un matrimonio, que estar en división o estar en discordia interna los unos con los otros. ¿Por qué? Bueno, toda clase de pecados pueden causar división y estar en desacuerdo o en discordia familiar, como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, la ira, la envidia, la codicia, cosas semejantes a estas que todas las personas pues no están exentas de experimentar o en su naturaleza, en la naturaleza carnal, poder manifestarlas. Y es que estas cosas son las que dañan matrimonios, dañan familias, las dividen. Y es muy triste para nosotros como iglesia ver todas esta clase de cosas, pero sin duda alguna también podemos a veces ver cómo la unidad de la iglesia, la unidad en la que debemos permanecer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, también a veces es interrumpida o es destruida por esta clase de pecados y se ven lastimosamente dentro de la iglesia. Por eso quiero que leamos en Efesios capítulo 4, verso 3 al 6, y la unidad es en esa verdad que nosotros debemos perseverar en la verdad de la unidad, en la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, el verso 3 al 6 y nos dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nosotros como creyentes, como iglesia de Dios, fuéramos diligentes en la búsqueda de la fe, en la búsqueda de la obediencia, esa obediencia inquebrantable, o en la humildad que debemos permanecer, y sobre todo en ese amor, en el amor que es el vínculo perfecto, dice la Escritura, entonces nuestra devoción o nuestra búsqueda o la vocación de buscar la unidad en la iglesia, en nuestras vidas, en la familia, fuera mucho más seria y fuera automática en nosotros. Por eso nosotros debemos seguir este consejo, estas palabras del apóstol Pablo, estas instrucciones que nos da en este pasaje de Efesios, porque cuando nos dice que nosotros seamos solícitos en buscar, en guardar la unidad del Espíritu, nos quiere decir, o esto quiere decir, que seamos diligentes en buscar la unidad, que lo hagamos deprisa, que nos demos prisa en cumplir con este mandamiento, con esta petición de parte de Dios, y que seamos esos hombres y mujeres, esas personas diligentes en guardar la unidad del Espíritu, que seamos fieles en cumplir este propósito. Entonces, como iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como ese edificio que está siendo edificado para Cristo Jesús, estamos siendo diligentes y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es que esa unidad o esta unidad de la cual nos habla la Escritura es generada por el Espíritu Santo de Dios, porque la iglesia está compuesta, o la verdadera iglesia está compuesta por todo aquel creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo, su Salvador eterno, para su salvación, y que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es importante que resaltemos nosotros
que si somos diligentes en guardar esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en que estemos en armonía los unos con los otros, en que perseveremos en esto, en que cuanto dependa de nosotros, dice la Escritura, estar en paz con todos, dice que seamos un cuerpo, una unión y un espíritu, que tengamos esa misma actitud, ese mismo propósito, ese mismo enfoque cada uno de nosotros o como iglesia. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hemos sido llamados a un mismo propósito, una misma esperanza, a que esperemos a nuestro Señor Jesucristo, a que estemos atentos y enfocados en lo eterno, en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, en que sea nuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que este sea nuestro deseo, que este sea el propósito de la iglesia, el cual dice es sobre todos y por todos y en todos. El Señor debe ser el total y único y absoluto propósito de la iglesia, agradar al Señor, buscar al Señor, caminar juntos, ser edificados, ser fundamentados en la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos ser edificados? Debemos ser edificados en el fundamento de la Escritura, en la palabra de nuestro Señor. Como les decía, en Efesios capítulo 2, verso del 21 al 22, quiero leérselos también porque dice, en quien todo el edificio, ¿sí? Somos también un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Él. Estamos siendo, amados hermanos o amada iglesia en esta ocasión, siendo edificados para morada, para que Dios more, para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. ¿Estamos acaso más bien estamos ocupados en sentir envidia por los demás, en estar en pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones con nuestros hermanos? ¿O es que estamos acaso procurando de verdad, como dice la Escritura, que procuremos esa unidad, que procuremos estar en paz con todos, que estemos siempre pendientes en buscar hacer el bien primeramente a nuestros hermanos, a los hermanos de la fe, a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo? Dice también en Efesios 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hemos sido llamados para esa misma esperanza, estamos unidos en esa misma esperanza, esa es nuestra vocación. Y es que el Espíritu Santo también nos llama para que maduremos a través de esto, es decir, para que seamos o que vayamos a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Estamos procurando nosotros esto? Ser edificados y conocer al Señor a través de su palabra. ¿Estamos nosotros dispuestos a estar en humildad delante, a servir a nuestros hermanos en la iglesia, al cuerpo de Cristo? ¿Estamos dispuestos a eso? A caminar la milla extra que se nos demanda, ¿sí? A preferir primeramente a nuestros hermanos en la fe, a ser perseverantes y guardar la unidad del Espíritu en la cual se nos demanda en esta ocasión. Y es que la unidad, debemos esforzarnos en pos de esta unidad, de mantener la unidad que está basada en un entendimiento común de Dios, en el entendimiento que debemos tener de nuestro Señor. ¿Y cómo podemos tener entendimiento de nuestro Dios si no es a través de su palabra, de lo que Él nos habla, de lo que Él ha escrito, de lo que Él ha dicho a través de las Escrituras? La oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 está relacionado con esto, porque el propósito y Dios quiere que nos mantengamos en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Dice Juan 17, y voy a leerles desde el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren la oración de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, y podemos dar o por sentado o por hecho
de que esto se ha cumplido, de que esto se cumplió, que se está cumpliendo en el Señor, porque esta oración fue contestada. Entonces podemos estar seguras de que se cumplió, seguros de que se cumplió a cabalidad, porque la iglesia es uno internamente, es uno, la verdadera iglesia es uno internamente. Es por lo tanto, por todos aquellos que vienen a Él, que vienen a nuestro Señor Jesucristo para recibir la misma verdad eterna, la misma vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina, de la naturaleza de nuestro Dios, pero juntos, amados hermanos, en unidad con nuestro Señor y para tener esa cohabitación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo se mantiene esa unidad? ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, no es algo que quienes la componemos o la necesitamos, no necesitamos invertir gran cantidad de tiempo o energía tratando de producir esa unidad, no, pero es una columna de la verdad, es una columna que debemos nosotros como tal, debemos mantenerla firme, debemos conservarla con toda diligencia, siendo solícitos en guardar la unidad de la fe. La unidad está, pero debemos guardar esa unidad. Somos llamados como iglesia a ser esas hombres y mujeres diligentes en guardar la unidad del Espíritu, dejando de lado todos los intereses propios que tengamos nosotros como personas o nuestros intereses egoístas o nuestros propios beneficios, y velar, ser diligentes, ser perseverantes en esto, siendo amorosos, siendo humildes, siendo sencillos y con fe, cuidando los unos de los otros. Por eso les resalto, amados hermanos, la oración de nuestro Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, por los que estaban en esos momentos, por sus discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, por los que creemos en nuestro Señor Jesucristo a través de esa palabra que ha sido sembrada, que ha sido escrita aquí en este libro. Dice, para que todos sean uno, somos uno en Cristo Jesús, somos uno en ellos. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como nuestro Dios es uno, así nosotros también podamos ser uno en Cristo Jesús, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que vean que verdaderamente Jesucristo es el Señor, es el Salvador de nuestras vidas, es quien nos edifica, es nuestro fundamento, es nuestra roca eterna. Le damos gracias al Señor, porque sé, amados hermanos, que vamos a estar solícitos en guardar esa unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que podamos ser edificados, para que ese cuerpo sea unido, para que crezcamos como ese edificio para la gloria de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno y fiel en gran manera. Ayúdanos a perseverar en esta verdad, en tu verdad, Señor, en la unidad del Espíritu. Permítenos, oh Dios, que con el vínculo de la paz podamos ser un cuerpo, tengamos un mismo espíritu, como fuimos también llamados a esa esperanza, a esperar en ti, Señor, a esperar tu venida, porque eres nuestro Señor, eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Bueno es nuestro Dios, para siempre su misericordia. Y recuerde, amado hermano, estemos siempre diligentes y dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Que el Señor les bendiga.